bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político, tesis y antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Como cada semana agradecemos su sintonía. Este es nuestro cuarto programa dedicado al Código Orgánico Monetario y Financiero, que por tener más de 500 artículos, inclusive más que la Constitución de la República, merecía sin duda este acercamiento. Recuerden que llegamos hasta sus hogares gracias a la señal de la televisión legislativa por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por la señal de internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Aquí iniciamos. Se aprobó finalmente con 91 votos el Código Orgánico Monetario y Financiero, que tanta discusión ha generado tanto al interior de la Asamblea, cuanto en los medios de comunicación, como en cada uno de los hogares. A continuación les presentamos un video que resume lo ocurrido durante la última semana. En la sesión 286 del Pleno de la Asamblea Nacional, realizada entre el martes 22 y jueves 24 de julio, se pusieron en discusión varios aspectos del informe para segundo debate del Código Orgánico Monetario y Financiero, en el que se incluyeron varias modificaciones presentadas principalmente por el mismo movimiento oficialista. En el debate participaron 42 asambleístas y estos son los temas que más se observaron: capacidades, atribuciones, conformación y fuero de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, regulación y control del Fondo de Liquidez y Fondo de Seguro de Depósitos, el sostenimiento de la dolarización, reforma a la Ley de Crisis Bancaria de 1999 o de los deudores de buena fe, para la renegociación de los créditos, revisión de las deudas y acreditación de los títulos de propiedad cuando ya se ha cancelado la deuda. Se consideraron también otros temas como el apoyo del acceso al crédito de los migrantes, incentivos para la cobertura de riesgos financieros, prohibición para que los familiares de los titulares de la Junta no sean funcionarios de esta ni de entidades afines reguladas hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. La regulación de las tarjetas de crédito le corresponderá a la Junta y ya no al Banco Central. Aunque se hicieron algunas puntualizaciones y observaciones de carácter jurídico, el segundo debate estuvo marcado por el acento político de los discursos, especialmente en los casos de Ramiro Aguilar, Patricio Donoso, Rosana Alvarado, entre otros. Finalmente, a las 15:15 del pasado jueves, fue aprobado con 91 votos el Código Orgánico Monetario y Financiero, el mismo que pasó a manos del Ejecutivo para la respectiva sanción y para lo cual corre un plazo de 30 días. Bien, con esta información, asambleísta Hernández, comenzamos con usted. ¿Qué sensación le deja el texto final ya aprobado por la Asamblea el pasado jueves? ¿Queda satisfecho? Me parece que es un código que cumple los objetivos que está planteado en el mismo, es decir, promover el desarrollo, permitir que exista una adecuada regulación de los sistemas monetario, financiero, de valores y de seguros, y creo también que finalmente se incorporaron muchísimos aportes durante el primero, segundo debate y luego también del mismo los aportes que incluyó el ponente, me parece, ayudan a mejorar la ley. De manera general, diría, los temas que más se discutieron fue el relacionado con el conflicto de intereses y tengo la impresión que lo que existe ahora en la ley es importante, no permitir que los miembros de la Junta estén vinculados al sistema financiero, que al mismo tiempo, y miren, aquí se dice que la Junta es todopoderosa, pero lo que se define más bien en el texto es que si uno fue integrante de la Junta o de los organismos de control como las superintendencias, finalmente no puede trabajar luego 2 años en el sistema financiero. Eso creo que es positivo. Después se clarifican las atribuciones de la Junta. La Junta va a tener potestades para regular, para establecer normativa, para establecer políticas. Creo que ahí hay muchos elementos además que permiten la inclusión de personas también, por ejemplo, el uso del dinero electrónico, regular los costos y comisiones de las tarjetas de crédito que pueden utilizar los pequeños locales comerciales. Me parece que además se precisa también la orientación y direccionamiento del crédito, que esa orientación y direccionamiento del crédito tiene, o que la Junta puede generar incentivos. Se precisan algunos artículos en correspondencia con el Código Penal, por ejemplo, lo relacionado con el congelamiento bancario. Es decir, si alguien establece, como en el pasado vivimos, procesos de congelamiento bancario, esto será asimilado a peculado. Creería yo
que hay cambios significativos que fortalecen este código, que es de beneficio de la sociedad y paradójicamente los propios banqueros. Gracias. Asambleísta Torres, acogieron algunas de sus observaciones. ¿Eso le tranquiliza? ¿Qué opinión le merece el contenido final? Yo voté en contra, como anuncié en el segundo debate, porque estimo que el dirigismo estatal excesivo, como consagra el Código Monetario, no conduce a que mejoren las condiciones básicamente de operación del sector financiero ecuatoriano. Si bien el código tiene algunos aspectos interesantes, relacionados por ejemplo con el seguro para seguros privados, la cobertura que se va a dar ahora desde el seguro de depósitos a las cooperativas, que antes no existía, y algunos otros temas, ello no significa que el código al final se limite simplemente a regular un sector que debe estar regulado. Ha ido más allá de la regulación a un dirigismo, desde mi punto de vista, perverso, y le ha dado a la Junta Política de Regulación, un órgano integrado por 5 delegados del presidente de la República, tales poderes que se convierte la Junta en el organismo público más poderoso en el territorio ecuatoriano, inclusive en tareas de orden normativo y legislativo. El Código ha levantado un gran debate y pienso que después de la Ley Orgánica de Comunicación, del Código Integral Penal, el tema del IASUNI, ITT, el Código Monetario ha sido uno de los cuerpos normativos que ha generado tal debate y muchísimo interés entre los ciudadanos. No nos olvidemos que al final están en juego también los depósitos de los ciudadanos, no solamente en la banca, sino en entidades financieras e inclusive en cooperativas. El código también ha puesto a muchísimos nerviosos, a tal punto que desde el sector bancario han dicho, con el código, con el dirigismo, mejor sería que el Estado se haga cargo del sistema financiero. No creo que se deba llegar a tanto. Habrá que ver cómo se aplica el código, porque no significa que el día de mañana se va a aplicar el 100% del código. Gradualmente se aplicará en función de las circunstancias. Por ello, creo que la atención de los ecuatorianos no debe apagarse, debe estar despierta frente a lo que puede ocurrir con la aplicación misma del código. Gracias. Asambleísta Hernández, el asambleísta Torres citó un elemento importante que fue objeto de una serie de observaciones y tiene que ver con la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, lo que tiene que ver con su conformación, las atribuciones, el tema del fuero, la personería jurídica. ¿Cómo quedó finalmente? Es lógico que la Junta tenga 5 representantes del Ejecutivo, es que eso es lo lógico. Hay 4 ministros y un representante, un delegado del presidente de la República. Es lógico porque es en correspondencia con la Constitución. Es la Constitución la que señala que la rectoría de las políticas le corresponde al Ejecutivo. Además, como hemos dicho ya en varias ocasiones, esta Junta reemplaza a lo que hacían 4 organismos. Si uno suma lo de esos 4 organismos, esta Junta tiene menos atribuciones. El día de la votación se retiró la personería jurídica que durante el segundo debate se estableció a la Junta, y eso tiene una razón de ser. A mí me parece adecuado que finalmente el ponente haya retirado esto. ¿Por qué? Porque al estar la Junta integrada por ministros y por un delegado del presidente, es parte de la función ejecutiva. Si es parte de la función ejecutiva, de acuerdo al ERJAFE, que es el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, pero al no existir código administrativo en el país, es el que se aplica, al ser ministros, están cobijados por la personería jurídica del Estado, según dispone el artículo 3 y el artículo 9 del ERJAFE. Por lo tanto, no es que no existe a quién dirigir los reclamos o incluso las acciones legales que se pudieran estar contra la Junta. ¿Los miembros de la Junta pueden ser sujetos de demandas, de reclamos, pueden ser sancionados civil, penalmente? Sí, además le quiero decir que el artículo 22 y 23 señala que quien preside la Junta tiene la representación de la Junta. La disposición general novena es muy clara, la disposición general no deja dudas. Los miembros de la Junta y de los organismos de control responden civil, administrativa y penalmente. Incluso lo penal queda absolutamente claro. ¿Qué es lo que pasa? Para lograr tener fortaleza de la Junta, y esto es lo que nosotros insistimos, las acciones no tienen que ser dirigidas individualmente a quienes son a los ministros, porque incluso el artículo 19 señala que su actuación es institucional y no emiten sus criterios personales. Sino la Junta como tal. Sino los criterios institucionales. Pero
¿sí? Se dirige a la institución, pero obviamente luego esa institución puede repetir contra cada uno de los miembros de la Junta. Gracias. Asambleísta Torres, ¿qué decir sobre este punto? Bueno, sobre la integración de la Junta con representantes del sector público yo no tengo ninguna objeción. Yo jamás he sido partidario de esos cuerpos colegiados donde usted tiene representantes gremiales, porque eso tiene un sabor a corporativismo. Y el corporativismo fue una de las características del fascismo, especialmente italiano. Siempre he sostenido que los sectores, digamos, institucionales públicos deben estar integrados por representantes del sector público. De allí que no hay ningún problema. El hecho de que sean 5 ministros, secretarios de Estado los que integren, ya da para debatir, porque finalmente son los secretarios de Estado que dependen del presidente de la República. ¿Quiénes debían integrarlo entonces? A su Pudieron criterio. haber sido, por ejemplo, superintendente de bancos, si es que se cambiaba la estructura de la superintendencia de bancos, debía estar allí, superintendencia de valores, porque también tiene incidencia en la superintendencia de valores, y por supuesto unos 2 o 3 ministros. Pero más allá de cómo se integra, ya sabemos que son ministros los que están en ese lugar, a mí me preocupan las competencias, las funciones de la Junta. 55 en total. 55 en el artículo 14 numeradas, pero hay una última que no está numerada, que es la competencia legislativa, y son 56. En el artículo, perdón, ese es en el 13, en el 14 están las competencias de orden macroeconómico. Y si usted recorre el código, va a encontrar que tiene 55 competencias más. Yo he detectado 110 competencias de la Junta. Como asume, según lo que dice la disposición general segunda, las funciones de 6 entidades inexistentes, será indudablemente una superjunta. Me ha llamado muchísimo la atención que a última hora, antes de la votación, se haya eliminado la condición de que la Junta sea persona jurídica de derecho público. Durante el primer debate yo observé y les dije, la Junta no puede ser un cuerpo colegiado de derecho público como se decía en el proyecto original. Y lo cambiaron, le dieron personería jurídica de derecho público. En la versión final ya no es ni siquiera cuerpo colegiado de derecho público como era inicialmente, ahora es simplemente una dependencia más. Sobre las impugnaciones a las que se refirió Virgilio, yo coincido con él. Administrativamente se lo puede hacer en virtud del Estatuto de Régimen. Otra cosa es la impugnación judicial de sus actos. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una breve pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, al volver seguiremos hablando en detalle respecto del contenido del proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero. Estamos de regreso, amigos, con más de Tesis y Antítesis. El tema de esta semana, el Código Orgánico Monetario y Financiero. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden sintonizar a través de internet por envivo.asambleanacional.gov.es y en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. El código se resume en más controles a la banca. Veamos qué dice la gente sobre la nueva exigencia en cuanto al monto de capital para instalar un banco, monto que ascendió de 2.6 millones de dólares a 11 millones. Bueno, por una parte, si alguien se mete a un negocio de la banca debe tener solvencia económica, ¿no? De 11 millones de dólares, porque con 2 millones de dólares va a dar lugar a que se den negocios fraudulentos, ¿no? Yo creo... ¿Cuántas veces los bancos han quebrado por falta de liquidez y simplemente lo que han hecho es cerrar y el gobierno asumir la deuda? Entonces ahora como les piden un poco más de patrimonio a los banqueros, entonces creo que va a tener más asegurado a los depositantes. Es un buen negocio por lo que reflejan las cifras económicas que se publican cada vez y cuando en los diferentes medios de comunicación. Me parece bien para que tengan el respaldo y no se vayan robando la plata de la pobre gente. Actualmente no lo veo como negocio al banco. Porque más los empleados, el gobierno ha puesto algunas trabas, aunque son buenas también algunas cosas que ha hecho el gobierno, porque había también demasiado abuso de parte de la banca, ¿no? No, me dedicaría a otras cosas porque para mí es lucrar de los bienes ajenos. Me parece bien, porque si es que más dinero tienen para respaldar el capital de los clientes, pues mucho mejor, ¿no? Me parece bien, porque debe ser una institución solvente, con una garantía monetaria suficiente, capaz de que pueda respaldar los depósitos de los afiliados o contribuyentes, ¿no? Si yo quiero montarme un banco necesito ahora 11 millones de dólares. No, pues eso no es posible, tenemos que montar una compañía grande y con fondos necesarios para montarse un banco. Montarme en un banco tal vez, pero un banco no. Asambleísta Hernández, continuamos con usted. Sí,
Bueno, antes de comentar lo que dice la ciudadanía, no quisiera dejar pasar algunas de las afirmaciones que se realizó Luis Fernando. Primero, ¿cómo podemos pedir que los superintendentes, que son organismos de control, puedan ser parte del órgano que emite las regulaciones? Creo que esto pervierte la necesidad de control y supervisión que es propio de las superintendencias. Segundo, hay en este momento otros organismos de similar naturaleza que también establecen regulación y que tampoco tienen personería jurídica. CONATEL, COMEX, la Junta de Regulación de Control del Poder del Mercado, la propia Junta que regula todos los temas financieros en la economía popular y solidaria. De tal forma que el que no exista personería jurídica no limita de ninguna forma la posibilidad de que se puedan establecer las demandas que sean necesarias a los integrantes de la Junta. Ahora, respecto a lo que dice la ciudadanía, este es uno de los méritos de esta ley. Precisamente exigir mucho más a quienes son los depositarios de la confianza en el sistema financiero, tanto privado como de la economía popular y solidaria. Hay varias normas en este momento que ayudan a consolidar, por eso yo decía paradójicamente a la propia banca. Primero, el capital pagado que deben tener las instituciones bancarias al momento de operar. No se olvide que además en la ley se establece un plazo ahora de 18 meses para que las instituciones puedan cumplir con ese incremento de capital. Segundo, se establece y se generaliza el Fondo de Seguro de Depósitos, que ahora ya no solo va a ser para los bancos, sino también para los integrantes del sector cooperativo. Tercero, se establecen exigencias claras también de liquidez, que tienen que ver con el encaje, con el propio depósito y aporte que hacen al fondo, al fondo de liquidez, el tema de inversiones que también están obligados a tener aquí. ¿Para qué? Para que si algún momento los ciudadanos requieren retirar sus depósitos, puedan hacerlo. Creo que hay más regulaciones, más controles, pero que fortalecen al propio sistema financiero y por ende también al país. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, yo había dicho que hubiese convenido que la Junta no esté integrada solamente por ministros dependientes del presidente si el código tenía otra estructura. Tal como está concebido el código no es posible porque las superintendencias ejecutan decisiones de la Junta, pero con otra estructura, por ejemplo, como existía o existe actualmente hasta que entre en vigencia el código, la Junta Bancaria, los directorios del Fondo de Liquidez, el directorio del seguro de depósitos, integrados inclusive por estos controladores. Pero claro, con la estructura del código eso ya no es posible. Por ello yo hablo de un dirigismo que viene indudablemente desde el Ejecutivo, que toma las riendas del sistema financiero ecuatoriano. En cuanto a las impugnaciones, quiero ser claro, se puede administrativamente impugnar los actos de la Junta porque al estar esta incorporada a la función ejecutiva, como dijo Virgilio, se aplique el Estatuto del Régimen Administrativo de la Función Ejecutiva. El problema es a nivel judicial. No se podrá demandar directa y exclusivamente a la Junta por sus actos. Habrá necesariamente que demandar también al Procurador General del Estado, porque al ser parte de la función ejecutiva, en demandas sobre todo contencioso-administrativas, se requerirá la intervención del Procurador. Por lo demás, en cuanto a la banca misma, que se haya subido el requerimiento de capital para ser un banco, no me llama la atención, me parece bien que no sean 2, que sean 11 millones de dólares. Al parecer, muy pocas entidades financieras no estarían al momento cumpliendo, digamos, este nuevo requisito legal de los 11 millones de dólares, pero la mayoría cumplen eso y mucho más. El sector bancario, financiero, inclusive cooperativo en el Ecuador, está muy sólido. El sector bancario está líquido, no hay por qué preocuparse. Los depositantes pueden estar absolutamente tranquilos. Y creo que se ha aprovechado esta coyuntura de fortaleza del sector bancario, financiero, para presentar un proyecto que se ha generado pues algunos nervios básicamente entre los operadores financieros del país. Gracias. Asambleísta Hernández, seguramente los televidentes querrán saber cómo quedan las atribuciones de la Junta frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES y al Banco del IES. Sí, este también es otro tema que ha estado en la discusión y yo creo que es importante aclarar. Primero, había alguna preocupación respecto de las deudas del Estado con el IES. Vale aclarar esto. El 2008, este gobierno tomó la decisión de cancelar las deudas al IES. Después vivimos 2 años de crisis, no solo en el Ecuador, sino mundial, del 2008 al 2010. Esas deudas, por lo tanto, se volvió a generar deuda. Y luego, desde el julio del 2010,
hay y se ha venido pagando al IES puntualmente por el 40% de aporte que hace el Estado por cada uno de los afiliados. Esto es lo que se ha venido cumpliendo de manera puntual. E incluso los propios miembros del directorio señalan que algún desfase de alguna institución, pero eso se cumple. ¿Qué es lo que pasa? Que en esos años, del 2008 al 2010, esos años, no hay ahora una norma clara que permita liquidar esos años del 2008 al 2010. Y por eso en el código se establece que se reconocerá. Además, hay un cambio importante sugerido por las autoridades del IES que se toma en cuenta en el previo a la votación, que es que no se tome en cuenta la tasa de rendimiento, sino la tasa de crédito en la que se contrató precisamente las inversiones del IES. Y eso se acoge. Todas las otras deudas que están relacionadas, por ejemplo, con el tema del pago de servicios, entre otros, por ejemplo, de salud, personas con enfermedades catastróficas o personas adultos mayores, esas están sujetas a otros parámetros, entre otras, por ejemplo, a una auditoría financiera y médica que tiene que hacerse y son deudas que se vienen arrastrando desde hace muchísimos años. Eso depende de otros temas que el código no topa. Aquí solo se refiere a la deuda que tiene que ver con el 40% de los aportes. Respecto al BIES, hay que señalar que el directorio del BIES seguirá tomando las decisiones de inversión, pero obviamente la Junta puede hacer recomendaciones generales sobre esas inversiones. Gracias. Asambleísta Torres, sobre este tema de la deuda del Estado al IES, por ahí algunas voces decían que no era oportuno tratarlo dentro del Código Monetario. Sí, no tiene nada que ver con el tema estrictamente financiero, porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a diferencia del BIES, no es una entidad bancaria, salvo antes por algunas actividades que cumplía el propio IES antes de que se estableciera el BIES. Pero lo que ha dicho Virgilio de alguna manera nos tranquiliza, porque el 40% que el Estado debe aportar con relación a las jubilaciones de los que han venido aportando para sus jubilaciones en su condición de afiliados es una obligación ineludible del Estado. Antiguamente no se pagaba. Veo que una deuda de prácticamente 2 años, 2008-2010, no sé si son 3, 2008, 2009, 2010 o solamente 2008, 2009, no se ha cancelado por problemas básicamente de interpretación. En el código, afortunadamente, ya se dice cómo tiene que pagar. Habrá que ver, y los entendidos tendrán que pronunciarse, si la forma de cálculo para liquidar esa deuda es o no la más ventajosa para el IES en función del derecho que tienen los afiliados. No se olvide usted que un tema latente en el IES ha sido siempre el déficit actuarial, que es un cálculo a futuro, con lo que se aporta hoy, cómo se va a sostener el gasto del día de mañana. Y el déficit actuarial en el Ecuador se maneja alrededor de muchísimas cifras. Unos hablan de 25.000 millones de dólares y otros llegan a hablar hasta de 90.000 millones de dólares. En varios países, para solucionar estos problemas del déficit actuarial, han elevado aportes o han retardado la edad de jubilación. En unos países donde antes uno se jubilaba con 60 años, han pasado 65, en otros están pensando subir a 70 años. El tema entonces del IES, si bien no guarda conexidad con la ley, me parece oportuno que se haya tratado, se haya abordado, se haya tomado el toro por los cuernos, sabiendo la importancia capital que tiene el aporte del 40% del Estado para poder sostener básicamente el sistema de jubilación en nuestro país. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, tiempo de una breve pausa. Al volver estaremos en la recta final de Tesis y Antítesis. Hablamos del Código Orgánico Monetario y Financiero. No se vayan. Estamos en el bloque final de Tesis y Antítesis. Asambleísta Hernández, el seguro de los seguros privados, ¿para qué y por qué? Sí, también igual, solo una precisión. Okay. De lo que le señalaba Luis Fernando. La deuda se pagó del 2008 al 2010, eso se pagó en julio del 2010. Lo que está en discusión es si existen o no intereses de mora, multas. Con esta norma, efectivamente, lo que se busca es solucionar ese tema. Otra de los aportes importantes que se hace en el código es establecer un seguro para los seguros privados, de tal forma que si uno contrata ese seguro y si por haber razón, a pesar de las regulaciones y controles, esa aseguradora fracasa, quien contrató no se quede desprotegido. Vale decir además que este seguro de seguros privados no significa un incremento para quien contrate el seguro, porque ya en este momento cada uno
abona el 3.5% de esa prima que iba a la superintendencia. Ahora ese monto se dividirá y permitirá también la cobertura del seguro, de tal forma que este es otro de los aportes importantes en la ley. Y así podríamos seguir enumerando. Ya hemos señalado algunos, el que no exista conflicto de interés, el que quienes trabajan en estos organismos no puedan ir luego a las instituciones financieras. Podríamos decir que se incluye también, es una de las observaciones que hicieron en el segundo debate, una reforma al Código de la Producción, me parece que el artículo 12 del Código de la Producción, sobre capital de riesgo, de tal forma que se pueda constituir un fondo que permita dar crédito para innovación, para desarrollo de investigación y también para emprendimientos productivos. Es otro de los elementos positivos que se aprueban finalmente en el código. También, y esto es importante, es que se impide que se deduzca del pago del impuesto a la renta de los bancos los bienes suntuarios, a veces carros de lujo, casas que se compran para los ejecutivos. Eso también es una cosa importante. Lo que queda finalmente es que obviamente tiene que deducirse las remuneraciones y los beneficios de ley, pero no estos lujos que luego eran imputados al pago del impuesto a la renta y con eso se afectaba al Estado. Se hacen modificaciones en la ley de turismo, creo que es importante para que este porcentaje que se paga, esa tasa que se paga en los boletos aéreos, pueda también establecerse segmentos de tal forma que se beneficie, por ejemplo, a las personas migrantes. Esta es otra de las cosas importantes. Se abre la posibilidad para que en el Banco Nacional de Fomento se considere, si se han hecho pagos, que esos pagos no se imputen al interés, sino también al capital que deben quienes tienen deudas con el Banco Nacional de Fomento y que por A o B razón no han podido cumplirlas a cabalidad. Esta es otra de las cosas importantes. Se aclara los recursos para Solca, se aclara los recursos incluso para la Junta de Beneficencia. Hay múltiples normas que nos podríamos seguir enumerando, pero sobre todo, vuelvo a señalar, se permite mayores regulaciones, mayores controles, se permite mejorar la supervisión y con eso va a permitirse que la banca cumpla de mejor manera su papel y esto beneficia a los ecuatorianos y a la propia banca. Por lo pronto resta esperar el pronunciamiento del Ejecutivo con su sanción favorable o veto. Sí, obviamente el Ejecutivo tiene la atribución constitucional de mirar si tiene o no observaciones. La Asamblea tendrá que considerar esas observaciones si existiesen por parte del presidente. Gracias, asambleísta Torres. Para terminar. Sí, mire, yo no soy una persona sectaria, no soy de aquellos que ve en blanco y negro las cosas, yo soy muy pragmático a pesar de mi formación ideológica. Y debo reconocer en el código, indudablemente, algunos temas positivos que los ha mencionado Virgilio. El seguro para el seguro privado sin necesidad de generar un costo adicional para el asegurado. Está bien. Lo mismo este fondo que piensan crear para inversiones de riesgo, emprendimientos y tantas cosas más. Lo que sí me preocupa es que se abre de alguna manera la puerta para que aquellos depósitos, aquellos dineros del depositante que están, por ejemplo, en el fondo de liquidez, ya no tengan las seguridades que ahora tienen, pues podrían invertirse esos fondos de liquidez no necesariamente en títulos AA+, como ahora, que no existen en el Ecuador, sino son títulos extranjeros. Ahora podría invertirse en deuda interna y ello sí preocupa, porque servirá el fondo de liquidez en función de las necesidades. No es que el día de mañana los 2.000 millones van a ser canalizados al Estado, en función de las necesidades y de la coyuntura para financiar el gasto fiscal. Por lo demás, en cuanto al código, repito, me preocupa el hecho de que la Junta, este monstruo de 6 cabezas que asume las funciones de 6 entidades que se extinguen, tenga cerca de 110 competencias. Y las infracciones, en el artículo 260, en el artículo 274, yo he podido identificar cerca de 39 infracciones. La Junta no va a imponer las sanciones, será la Superintendencia de Bancos. Hay un proceso para imponer esas infracciones, pero 39 lucen desde todo punto de vista excesivas. El hecho mismo de que se haya establecido una serie de escudos para proteger a los miembros de la Junta, para proteger inclusive a la Junta de impugnaciones no administrativas, porque esas sí se pueden hacer, de impugnaciones judiciales, a uno le permite advertir que las decisiones que va a tomar la Junta serán decisiones de envergadura y de gran impacto. Aquellos 5 miembros, ministros
nombrados por el presidente de la República van a tener responsabilidades aún mayores que los operadores de las entidades bancarias, a quienes indudablemente se les coloca en una situación mucho más difícil de aquella que tienen ahora. Yo he escuchado un discurso en el sentido de que ahora sí van a estar regulados los bancos y las entidades financieras. ¿Qué significa esto? ¿Que en los últimos 8 años no han estado regulados? Han estado regulados, y bastante bien regulados. Ahora se ha pasado la regulación al dirigismo estatal. Veo, a pesar de las buenas intenciones que tiene el código de normas positivas rescatables, una serie de aristas que indudablemente deberán a todos mantenernos con los ojos abiertos para ver cuál es el desenlace de la aplicación gradual de este código en función de las condiciones económicas del país. Sobre estas preocupaciones, ¿la oposición pensará en tomar acciones en su momento? ¿Han conversado con los representantes de la banca? No. Mi posición y de aquellos que formamos parte de la oposición institucional y democrática ha sido pensar en el país y en los depositantes. La banca tiene su asociación, tiene su discurso y allá pues ellos tendrán que defender lo que tienen que defender. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, amigos. Así concluimos un programa más de Tesis y Antítesis. Recuerden que en este programa ustedes sacan su propia síntesis. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a las 8 de la mañana y se difunde también por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima.